Pasó un minuto de las 10 de la mañana, 14 grados la temperatura, y es momento de abrir otra de las entrevistas porque el próximo viernes 5 de mayo se estrenará la obra de teatro El asesino de Carrasco, basada en la historia, como mencionaba Lore, de Pablo Goncalves, una situación que conmocionó a la sociedad uruguaya. Así que para conocer los detalles recibimos a Diego De Vicenzi y Fernando Hernández, actores y autores de esta obra. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay mucho para contar, hay mucho que se sabe, otros pormenores que tal vez no tanto. ¿En qué se basa esta obra en particular? Toma algunos de los momentos, ya sea desde el momento de los asesinatos, las posteriores imputaciones que se le hicieron a Goncalves de otros asesinatos también. ¿En qué se basa? Bien. Esta obra sucede en el 2000, está situada en el 2000. En ese momento Goncalves estaba procesado por 2 asesinatos y una violación. Y estaba esperando un tercer procesamiento del caso Miller. La obra se sitúa ahí. En ese momento, cuando estaba por salir, digamos, este veredicto, salen algunas notas de prensa y artículos que narran la historia de una manera que dentro de la cárcel Goncalves encuentra que, bueno, según lo que estuvimos viendo e investigando, no era la correcta. Y ahí se empieza a contactar con varios periodistas y a pedir una nota que no les es dada. Esta obra sucede en el hipotético caso de, bueno, ¿qué hubiera pasado si uno de los principales periodistas de esa época hubiese aceptado una entrevista con Goncalves? Never Araujo, en este caso. Algo así. Fernando, ¿qué hubiera pasado? ¿O qué pasa cuando efectivamente se da la entrevista? Bueno, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos. Lo que pasa es lo que ficcionamos, que en realidad es la posibilidad de que Goncalves tenga una voz en ese momento y que dé su opinión al respecto y que también sea confrontado por este periodista a partir de lo que Goncalves va contando. Y además ahí también se va dando manipulación, intereses de ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que le sirve al periodista? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que le sirve a Goncalves? ¿Por qué está ahí? ¿Cuáles son sus justificaciones? ¿Por qué él entiende que hay hechos que no son justos a partir de lo que decía Diego, ¿no? De que hay una nota de prensa que sale de un periodista donde se hacen suposiciones que él entiende que no son correctas. Que yo creo que le asiste la razón en cierto aspecto. Entonces, en realidad, el desafío más grande nuestro es cómo darle voz a un personaje como Goncalves, ¿no? Voz en el sentido de opinión y cómo ficcionar eso. Justamente, ¿por qué elegir este tema? Ustedes son autores y actores. ¿Qué intencionalidad? ¿Contar qué de este episodio que todavía, ¿no? Sí. Ese nombre genera ahí movimientos. Somos autores junto a Sebastián Carballido, que es el director. Y por varias razones. A mí me parece que Goncalves forma parte, de alguna manera, de alguna manera forma parte de la identidad del Uruguay. De alguna manera, ¿no? El hecho que protagonizó, es imposible no contar la década del 90 sin tener ese episodio como uno de los mojones. Y creo que hoy en día sigue sucediendo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, nos encontramos con un montón de gente que o lo conoció, o convivió con él, o tiene algún conocimiento de las víctimas. Entonces, yo siento que hay un lugar todavía donde no se termina como de entender por qué sucedió lo que sucedió. Creo que todos esos componentes hacen que para nosotros fuera interesante tomar su caso, porque tampoco hay muchas experiencias, si bien hay algunas publicaciones, hay un podcast, pero no hay muchas experiencias que se hayan metido con este caso y que hayan trabajado de lo artístico. Tiene una connotación muy particular que nos permite no solo hablar de los casos, que lo hacemos, y de su opinión, sino también hablar mucho más allá de eso, ¿no? ¿Cuál fue el rol de los medios? ¿Qué es lo que se entiende afuera? ¿Qué pasa con Goncalves? También generar un Goncalves genera un espejo en los otros, ¿no? O sea, yo me puedo imaginar un Goncalves, pero cuando lo veo... Entonces, son una multiplicidad de factores. Bueno, ahí venía un poco la segunda parte de la pregunta que yo estaba formulando, que es una de los autores, de, bueno, qué quieren contar, y otra seguramente como actores, qué encontraron después en el proceso creativo, en esos rincones de una persona que creo que por sensibilidad a veces más vale tenerla como lo del otro lado. No quiero saber de nada, monstruo, ¿no? Pero bueno. El proceso en realidad fue muy rico desde el principio, ¿no? Hay una cosa en esto también, yendo un poquito a la pregunta anterior,
Uno agarra, ve las plataformas de streaming y ve que están llenas de casos reales, hechos ficción. Catástrofes, robos, asesinatos. Pero nunca son cercanos a nosotros, ¿no? Siempre están como afuera de nuestras fronteras. Entonces, si hay algo que tenemos los uruguayos es que solemos hablar, creo, más de lo de afuera que de lo nuestro, de nuestra propia historia. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? ¿No? Encontrándonos con este personaje. ¿Especie de negación? ¿Que No podemos sé. tener ese lado oscuro No como sé. sociedad? Puede ser. Yo creo que hay algo de eso. Sí. Puede ser, sí. Yo creo que Que hay es más algo de eso. doloroso, ¿no? Lleva más trabajo encarar Y lo propio. No solemos meternos en esos lugares. Entrando en esto, hemos hablado con personas del entorno o que han vivido de cerca también la situación, también para ver un poco diferentes puntos de vista, más allá del nuestro, que lo hemos vivido o por comentarios, bueno, es cogeneracional, yo no. Yo lo viví en mi casa de chico, era un tema que se hablaba siempre. Y nos hemos tratado de acercar de diferentes lugares. Hay de todo, ¿no? Sí. Creo que el punto, al menos como actores, es tratar de entender por qué este tipo de personajes se comportan como se comportan. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que pasa? Tratar de comprenderlo de verdad. ¿Y ahora encarnar a Pablo Goncalves? Y ¿Costó intentar entender esa cabeza, sí. Los hechos que cometió? Sí, sí. ¿Cómo fue? Costó. Porque uno dice, bueno, haces un actor, hago esto. Pero hay que intentar comprender una mente que no está bien, claramente. Sin duda. Y que tiene no sé si... Creo que pensarlo como actor, decir una mente que no está bien, a mí como actor no me sirve. ¿No? No. A mí me sirve tratar de entender qué es lo diferente. Exacto, siendo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa distinto a lo que nos pasa a la mayoría? ¿Y cómo transitar eso? Ahora, viéndolo afuera, es una mente que no está bien. Él seguramente no percibe esa realidad, que ese creo que es lo complejo y el desafío que se tiene como actor. Sí, pienso que sí, que puede ser. Pienso que el desafío está en tratar de habitar ese lugar distinto, que no solamente lo tiene él, ¿no? Sino que estamos hablando de personas con esas características. No solo en Uruguay, digamos, pues tenemos información, sí, de él, pero hay un montón de información de otras personas con características similares. Hay rasgos que tienen en común. ¿Cuáles son esos rasgos que tienen en común? ¿Qué es lo que pasa, no? Muchos especialistas que hablan de la psicopatía, por ejemplo, hablan de la falta de empatía. Bueno, ¿eso qué es? Claro. ¿Qué es la falta de empatía, no? ¿Qué es lo que no pueden entender? Y después, ¿cómo hacemos para actuarlo? ¿Cómo hacemos para transitar eso en el escenario? Como la no comprensión del dolor ajeno, ¿no? O sea, no es que no quiero entender tu dolor, es que no puedo. No, o disfruto del dolor que... Claro, o no puedo entender tu sufrimiento, no me llega, y eso no es una decisión. Y hay muchas personas así, ¿eh? Sí. Eso no es una decisión, es que yo te veo ahí, supongamos, te lastimo o lo que fuere, y no puedo, no hay siento una empatía. Claro, Listo. pero es muy impactante cuando, al menos a mí, te das cuenta de que no es no querer, es que no sucede. No está. Y está entonces esa parte, ese ingrediente. Hay otra pregunta ahí que para mí siempre es interesante y es ¿qué se hace con esas personas? ¿Se las encierra o se las trata? Esto es lo que ustedes se proponen como creativos, creadores, tanto en la actuación como en la dramaturgia. ¿Qué esperan que suceda con los espectadores, con esto que ustedes pretenden? No, porque no se ha estrenado, entonces Claro. tampoco está la Sí. reciprocidad, ¿no? De qué pasó. Es difícil saber lo que va a pasar. Nosotros vamos a mostrar un espectáculo sobre una temática muy relevante de nuestro pasado reciente. Vamos a contar en parte la historia de un personaje muy particular, que puede ser cualquiera de las personas que conocemos. Luego lo que pase en el espectador va a ser creo que va a ser distinto, ¿no? creo que sí. Algunos de una manera, otros de otra. Sabemos que es un tema sensible. Y también sabemos que va a haber diferentes opiniones. Hay como una gran interrogante, yo tengo una gran interrogante, siempre la tengo, ¿no? Y yo nunca me preocupo mucho por tratar de entender qué es lo que va a pasar del otro lado, sino sí de alguna forma de ser una guía, pero no una guía de pensamiento, o sea, tirar como anzuelos al espectador para ir llevándolo hacia determinados lugares.
Eso sí, siempre lo tenemos claro cuando trabajamos con las cosas que hacemos, ¿no? Venimos trabajando hace muchos años con el TAF, que es la compañía, pero nunca nos preocupamos demasiado o nos detenemos demasiado en pensar específicamente qué es lo que queremos que va a pasar o qué es lo que pensamos que va a pasar con el público. Ahora, en todo este proceso creativo, ¿hubo diálogos con las familias de las víctimas? Porque también es un tema muy sensible para las familias, ¿no? Que perdieron Es toda una discusión esa que se está dando ya a nivel de redes. Gente que nos pregunta, gente que cuestiona eso. Y es toda una discusión. Alguien decía que no podíamos hacer porque, bueno, estábamos revictimizando y que las familias, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba ahí, bueno, no podríamos hablar tampoco de la tragedia de los Andes, no podríamos podríamos hacer Pedro y el Capitán de Benedetti, que si bien no dan nombres específicos, es una temática muy particular que abarca a víctimas y a victimarios muy particulares, no es una cosa general. Entonces hay toda una discusión ahí. La obra no está puesta no tiene puesto el foco en las víctimas, tiene puesta el foco en el victimario, ¿no? Nosotros, es inevitable que se hable de las víctimas, somos muy cuidadosos con eso, no nos metemos ahí a revolver cosas, sí nos metemos con el victimario y lo que él opina en relación a eso. Tenemos gente conocida que tiene cierta cercanía con las familias, pero no nos metimos tampoco ni a pedir permiso ni a hablar, porque me parece que ahí sí puede haber un lugar donde uno puede como llegar a generar más daño que lo que puede hacer inclusive la propia obra. Entonces tenemos como una distancia respetuosa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a estreno el ustedes. viernes 5 de mayo. Las entradas están a la venta, 600 pesos, 23 horas en el Teatro de la Candela. Muchísimas gracias. Gracias por Muchísimas invitarnos. gracias a Gracias a ustedes. los dos. Muchas gracias. Nos acompañaron Diego De Vicenzi y Fernando Hernández, actores y autores de la obra El asesino de Carrasco que señalamos, estrena el próximo 5 de mayo.